Buenos días, nosotros somos el grupo expositor que le tocó el tema 6, el Estado como institución jurídica, el Estado como institución jurídica. Para abordar este tema, primero tenemos que irnos a las raíces, que es un Estado. El Estado es un poder que rige a un territorio mediante una población, ¿verdad? Los elementos del Estado son población, territorio, gobierno y constitución. La población es el grupo de personas que viven en el territorio y comparten culturas mediante la sociedad. ¿Qué es un territorio? Es un espacio geográfico es un espacio geográfico donde habita la población. ¿Qué quiero decir con geográfico? Que abarca cielo, tierra y mar, ¿verdad? Y la separa las fronteras de otros estados a otros países. ¿Qué es un gobierno? Es un orden que rige al pueblo mediante leyes. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país democrático, ya que nosotros tenemos la ley al voto, que es decir, que nosotros decidimos quién es el que nos va a regir o quién es el que va a impartir las leyes. La Constitución es un conjunto de leyes, normas, artículos que rige al Estado. Por ejemplo, es como decir un modelo a seguir para poder socializar en la población, en un territorio. La legitimidad se utiliza para definir de ser conforme a un mandato legal. La eficacia es el efecto deseado para determinar ciertas cosas. Y la justicia se inclina a juzgar, a respetar la verdad, dándole a cada quien lo que merece. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Briceño y a continuación le voy a hablar sobre el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho se puede desenvolver de la siguiente manera. ¿Qué es un Estado? Como mi compañero anteriormente lo dijo, el Estado es el poder que entorna el territorio y seguidamente abarca la población. En el Estado de Derecho son las normas, las leyes y los procedimientos legales que se van a realizar durante el proceso del Estado de Derecho en una sociedad. En la época colonial, anteriormente se hablaba de que era la parte de los reyes los que tenían mayor poder en la parte de adquisición de dinero. Eran los que eran burgueses los que mandaban en esa época. ¿Por qué? Porque la mayoría de los individuos eran vulnerables y por supuesto esto conllevó a que los ricos, o sea, en este caso los reyes y sus hereditarios, conllevaran la secuencia de que ellos tenían el poder y eran los que regían las leyes y las normas durante los procedimientos legales. A raíz de que estas leyes se fueron a través de las fechas, existían dos corrientes filosóficas. ¿Cuáles eran? El liberalismo y la ilustración, el cual se encargaba de las libertades de los individuos, y por otra parte la ilustración era la razón que se llamaba el constitucionalismo. Viene a ser de corriente filosófica que tiene como finalidad
dos finalidades claras, mejor dicho. Una, proteger las libertades de los individuos. Y dos, limitar el poder. Es así cuando empezaron a dar las revoluciones francesas, se crean las primeras constituciones. En la constitución establecían leyes que iba a dar un cambio a los individuos radicalmente por medio de la constitución. En el Estado de Derecho se pueden encontrar los siguientes principios. Está el principio de supremacidad constitucional. Este lo establece la Constitución, ¿ok? Que es una norma suprema del ordenamiento jurídico. La legalidad es la ley que define para ejercer y sujetar las actividades de los individuos. El procedimiento democrático de la elección de los representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comenzó la democracia, ellos podían elegir a libre ejercicio a quien podían colocar como en el poder, ¿ok? A través del sufragio. Después de allí hubo la división de poderes. Cuando se realizó la división de poderes, estaba al principio, antes de en la Constitución, se estableció el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. A medida que como fue pasando el tiempo y fue evolucionando el derecho como tal, se puede hablar del poder judicial y el poder electoral. El poder ejecutivo es el presidente de una nación. El poder legislativo son los diputados. El poder judicial es el Tribunal Supremo, quien está encargado de seguir con las leyes, ¿ok? El poder electoral es el derecho al sufragio y el poder judicial es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? No obstante, el Estado de Derecho se divide en dos vertientes, ¿ok? Que son interpretados a través de la Constitución, que viene siendo el control concentrado, que es el que acabo de mencionar, que es la interpretación de la Constitución, para proteger la aplicación, mejor dicho, de la interpretación en la Constitución. Pero eso se realiza a través de un organismo que se encarga. El control difuso son varias personas que trabajan en el poder judicial. A través de ellos hacen para proteger la Constitución, las leyes y las normas que rigen dicha Constitución. También en otros países se habla del poder mixto, que es la existencia de la institucionalidad, el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad del poder público en los individuos. Según Kelsen, a través de Kelsen, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la pirámide de Kelsen, ¿ok? En la parte de arriba, en la parte más enfocada, en la parte de arriba, tenemos la Constitución. ¿Quién la rige? El poder ejecutivo. ¿Quién es el poder ejecutivo? Es el presidente de cada nación. A través del poder ejecutivo, después viene el poder legislativo.
¿Cuál es el poder legislativo? Los diputados, que son las leyes orgánicas, leyes ordinarias y los decretos de ley. Después viene aunado el poder judicial. ¿Cuál es el poder judicial? Los que se encargan de los decretos ordinarios, los reglamentos y normas, y las resoluciones, instrucciones y providencias, autorizaciones. En este caso pueden ser las gacetas oficiales, entre otros. Muchas gracias.